Construí nuestro negocio familiar desde cero, ahora mi hermana dice que se lo merece todo porque ella. La arrogancia en la voz de Emily me erizó la piel mientras entraba pavoneándose en mi oficina, su bolso de diseñador colgando de su brazo. Sorpresa, hermanita. Papá me va a dar el negocio después de todo. Tengo 3 hijos que alimentar. Arrojó una pila de papeles sobre mi escritorio, dispersando los informes trimestrales que había pasado toda la mañana revisando. Levanté la vista de mi ordenador, manteniendo mi expresión neutral. 10 años construyendo esta empresa desde cero me habían enseñado el valor de mantener la calma bajo presión. Revisa los papeles de propiedad, dije en voz baja, abriendo el cajón de mi escritorio. ¿Qué papeles de propiedad?, se burló Emily, cambiando su peso a una cadera. Papá es dueño de todo, siempre lo ha sido. En realidad, saqué una carpeta azul, sus bordes desgastados por las innumerables veces que había revisado su contenido a lo largo de los años. Quizás quieras echar un vistazo a estos. Mi nombre es Sarah Anderson, y a los 35 años, soy la fundadora y CEO de Anderson Family Wines, aunque mi hermana parece haber olvidado la parte de fundadora. Hace 10 años, cuando nuestro viñedo familiar estaba al borde de la bancarrota, yo fui la que intervino. Vendí mi apartamento en San Francisco, retiré mi plan de pensiones 401k, y me mudé de vuelta a casa para salvar lo que quedaba del legado de nuestra familia. Emily estaba demasiado ocupada con la universidad en ese entonces, de fiesta en fiesta, en una carrera que nunca terminó. Observé cómo su nariz, ahora perfectamente arreglada, se arrugaba con confusión mientras hojeaba los documentos. En el momento en que llegó al acuerdo de propiedad, su fachada perfectamente mantenida se resquebrajó. Esto no puede ser correcto, tartamudeó. Dice que eres dueña del 85% de la empresa. Es curioso cómo leer la letra pequeña cambia las cosas, ¿verdad? Alcancé mi taza de café, tomando un sorbo lento. A través de las ventanas del piso al techo de mi oficina, podía ver las interminables hileras de vides que se extendían hacia el horizonte, vides que yo había cuidado hasta que recuperaron la salud después de años de abandono. Papá me cedió la mayoría de la propiedad cuando invertí los ahorros de toda mi vida para salvar este lugar. Se quedó con el 15% como socio silencioso, pero todo lo demás es mío. El rostro de Emily se puso rojo. Pero eso no es justo. Soy madre ahora. Tengo responsabilidades. Y yo tengo un negocio que dirigir, respondí, poniéndome de pie. El mismo negocio que construí mientras tú publicabas historias de Instagram desde Cabo. La transformación había sido poco menos que milagrosa. Cuando regresé a casa hace una década, Anderson Family Wines apenas producía lo suficiente para mantener las luces encendidas. El equipo estaba obsoleto, las vides estaban enfermas y nuestra reputación en el valle había tocado fondo. Papá se estaba ahogando en deudas, demasiado orgulloso para admitir que necesitaba ayuda, hasta que el banco amenazó con la ejecución hipotecaria. Todavía recuerdo la noche en que finalmente se derrumbó y me contó la verdad. Había conducido desde San Francisco para nuestra cena familiar mensual y él esperó hasta que Emily se fuera temprano, algo sobre una fiesta a la que no podía faltar, antes de confesar lo mal que estaban las cosas. El banco nos ha dado 30 días, había dicho, con la voz quebrada. Si no podemos hacer el pago, lo perderemos todo. La tierra, la bodega, todo. Se veía más pequeño de alguna manera, sentado en su sillón favorito, en el que mamá solía acurrucarse a leer antes de que el cáncer se la llevara. Lo siento, cariño. Sé cuánto significa este lugar para ti. No lo dudé. Al día siguiente, entré en la oficina de mi jefe y presenté mi renuncia. En una semana, había vendido mi apartamento y liquidado todas las inversiones que tenía. Los números apenas cuadraban, pero estaba decidida a salvar el legado de nuestra familia. Emily ni siquiera se molestó en volver a casa cuando le conté lo que estaba pasando. Eso es como súper estresante, había dicho por teléfono, pero tengo exámenes finales y Jeremy me llevará a Cancún después. Estoy segura de que tú y papá encontrarán una solución. Y lo hicimos. Trabajé 18 horas al día, aprendiendo todo lo que pude sobre la vinicultura moderna. Contraté expertos para tratar las vides enfermas, invertí en equipos nuevos y, lentamente, reconstruí nuestra reputación. Cada centavo de ganancia se reinvirtió en el negocio. Mientras Emily publicaba fotos de su lujosa boda con un promotor inmobiliario, yo estaba despierta al amanecer caminando por las hileras de vides, revisando cada racimo de uvas en busca de signos de problemas. Ahora, de pie en mi oficina, frente a la rabia egoísta de mi hermana, sentí una extraña sensación de calma. Emily, dije, manteniendo mi voz nivelada, ¿qué te dijo exactamente papá? Ella se cruzó de brazos, su labio inferior temblaba ligeramente. Dijo que estaba pensando en jubilarse y que era hora de que la siguiente generación tomara el relevo.
Sabe que Jeremy y yo necesitamos los ingresos, especialmente con el nuevo bebé en camino. Ah, ahí estaba. El tercer anuncio de embarazo de Emily había llegado con la fanfarria habitual, una sesión de fotos profesional, una fiesta de revelación de género que casi incendia la casa del vecino, un sinfín de publicaciones en redes sociales sobre los desafíos de ser una mamá emprendedora a pesar de no haber trabajado ni un solo día en su vida. ¿Te mostró papá algún documento real?, pregunté, sabiendo ya la respuesta. ¿O simplemente asumiste? Él dijo que se encargaría de todo, admitió, su confianza vacilante. Pero no es justo. Eres soltera, no tienes una familia que mantener. Todo lo que haces es trabajar. Sentí un destello de ira, pero lo reprimí. Todo lo que hago es trabajar. Caminé hacia la ventana, señalando el próspero viñedo que se extendía abajo. ¿Te refieres a que todo lo que hago es dirigir la empresa que emplea a 30 personas, produce vinos galardonados y genera suficientes ganancias para pagar la matrícula de la escuela privada de tus hijos? El rostro de Emily se enrojeció aún más. Eso es diferente. Papá ha estado ayudando con la educación de los niños. No tiene nada que ver con el negocio. ¿De dónde crees que viene ese dinero?, me volví para enfrentarla. Esos pagos trimestrales para la escuela de los niños provienen de mi parte de las ganancias. Lo acepto porque son mis sobrinos y quiero que tengan la mejor educación posible. Pero no te equivoques, esa es mi elección, no mi obligación. Un golpe en la puerta nos interrumpió. María, nuestra gerente de la sala de degustación, asomó la cabeza. Perdón por interrumpir, señorita Anderson, pero los posibles distribuidores de Chicago están aquí para su recorrido. Gracias, María. Estaré allí enseguida. Recogí mi tableta y los informes trimestrales que Emily había esparcido. Puedes salir sola, Emily. Y si quieres discutir esto más a fondo, te sugiero que traigas un abogado. Aunque debo advertirte, el acuerdo de propiedad es inquebrantable. No puedes hacerme esto, la voz de Emily se elevó a un chillido. Se lo voy a decir a papá. Hice una pausa en la puerta. Adelante. Pregúntale sobre el día en que firmó la mayoría de la propiedad. Pregúntale sobre las condiciones de esa transferencia, incluida la cláusula que le impide vender o transferir sus acciones restantes sin mi consentimiento por escrito. Sonreí, aunque no había calidez en ella. Y ya que estás, pregúntale quién ha estado dirigiendo este lugar durante la última década mientras tú has estado ocupada construyendo tu vida perfecta en Instagram. Mientras caminaba por el pasillo hacia la sala de degustación, escuché el grito frustrado de Emily, seguido por el sonido de algo, probablemente mi taza de café, rompiéndose contra la pared. María apareció a mi lado, con expresión preocupada. ¿Debo llamar a seguridad?, preguntó en voz baja. Negué con la cabeza. No, se irá una vez que se le acaben las cosas que romper. Me arreglé la chaqueta y me puse mi sonrisa profesional. Ahora, cuéntame sobre estos distribuidores de Chicago. El resto del día transcurrió en una vorágine de reuniones, catas de vino y revisiones de producción. Acababa de terminar de aprobar el diseño de la etiqueta para nuestro nuevo Cabernet Reserva cuando mi teléfono vibró con un mensaje de texto de papá. Emily está aquí, llorando por los papeles de propiedad. Necesitamos hablar. Suspiré, mirando la hora. Eran casi las 7 de la tarde y todavía tenía una pila de contratos para revisar. Voy en camino, respondí. Esta conversación se había retrasado demasiado. El sol se estaba poniendo mientras conducía por el camino familiar hacia la casa de mi infancia, pintando el cielo en tonos de rosa y dorado que me recordaban a nuestro Rosé. La casa parecía más pequeña de alguna manera, aunque nada había cambiado realmente, los mismos escalones crujientes del porche, las mismas campanillas de viento que tanto amaba mamá, el mismo roble antiguo donde Emily y yo habíamos jugado de niñas. Papá estaba esperando en la cocina, con una copa de nuestra última cosecha en la mano. Emily estaba sentada a la mesa, con el rímel corrido, agarrando una de las viejas tazas de té de mamá. Siéntate, Sara, dijo papá, con voz grave. Necesitamos resolver esto. Permanecí de pie. No hay nada que resolver, papá. El acuerdo de propiedad es claro. Pero no es justo, intervino Emily. Yo también soy familia. Familia, no pude evitar reírme. ¿Dónde estaba tu sentido de la familia cuando el banco amenazaba con la ejecución hipotecaria? ¿Dónde estabas cuando yo trabajaba todos los días festivos, todos los fines de semana, tratando de salvar este lugar? Tenía mi propia vida, protestó. Estaba en la universidad. Y yo tenía una carrera exitosa en San Francisco, le respondí. Pero la dejé porque este lugar significaba algo para mí, porque el legado de mamá significaba algo para mí. Papá se estremeció al mencionar a mamá.
ella había sido el corazón de Anderson Family Wines, la que insistía en utilizar prácticas agrícolas sostenibles mucho antes de que estuviera de moda, la que me enseñó a amar la tierra, a respetar el delicado equilibrio de la naturaleza que entraba en cada botella que producíamos. Tu madre querría que resolviéramos esto, dijo papá en voz baja. Mamá querría que fuéramos honestos, lo corregí. Así que seamos honestos, papá. ¿Le prometiste a Emily el negocio? Se movió incómodo. Yo puedo haber sugerido que cuando me jubile, la siguiente generación debería tomar el relevo. La siguiente generación ya ha tomado el relevo, dije con firmeza. He estado dirigiendo este lugar durante 10 años. Todo lo que tenemos ahora, la nueva planta de producción, la sala de degustación, nuestros acuerdos de distribución, lo construí yo. Ni tú, ni Emily. ¿Yo? Pero soy tu hermana, gimió Emily. Y mis hijos son tu familia. Sí, lo son, estuve de acuerdo. Por eso nunca me he quejado del dinero que se destina a su educación, por eso les he comprado bonos de ahorro en cada cumpleaños, por eso he creado fondos universitarios que ni siquiera conocen todavía. Me volví hacia papá. Pero no dejaré que regales lo que he construido. Ni siquiera a la familia. La cocina quedó en silencio, excepto por los sollozos silenciosos de Emily. Papá parecía más viejo de repente, el peso de sus errores visible en la caída de sus hombros. Nunca quise causar problemas, dijo finalmente. ¿Simplemente? Emily y los niños necesitaban ayuda y pensé que tú. Pensaste que podías prometerle algo que no era tuyo, terminé por él. Al igual que pensaste que podías llevar este lugar a la ruina antes de admitir finalmente que necesitabas ayuda. Se estremeció, pero no discutió. La verdad estaba ahí, en blanco y negro, en los papeles de propiedad que Emily había arrojado sobre mi escritorio esa mañana. ¿Y ahora qué?, preguntó Emily, con voz pequeña. Simplemente vas a cortarnos. Miré a mi hermana, realmente la miré, y sentí una mezcla de lástima y frustración. Siempre había sido la favorita de papá, la guapa, la sociable, la que se salía con la suya con todo, mientras que yo era etiquetada como la responsable, la confiable, la que le entendería. No, dije finalmente. No voy a cortar a nadie. Los fondos para la educación de los niños continuarán. Los beneficios de jubilación de papá están seguros. Pero entiendan esto, Anderson Family Wines es mi empresa ahora. Yo la construí, yo la dirijo y yo la poseo. Si quieres ser parte de ella, Emily, puedes presentar una solicitud de empleo como cualquier otra persona. Empieza desde abajo, aprende el negocio, demuestra tu valía. ¿Una solicitud de empleo?, espetó. Como una empleada. Eso es exactamente correcto. Me dirigí a la puerta, deteniéndome para mirarlos. Ah, y Emily, me debes una nueva taza de café. A la mañana siguiente, llegué a la bodega antes del amanecer, como lo había hecho todos los días durante la última década. La niebla aún se aferraba a los valles entre las hileras de vides y el aire era fresco con el frío de principios de otoño. Pero algo era diferente. Una multitud se había reunido frente a la entrada principal. Los empleados se apiñaban en pequeños grupos, susurrando entre ellos. María corrió a mi encuentro mientras estacionaba mi coche. Señorita Anderson, necesita ver esto. Me entregó su teléfono, abierto en la página de Instagram de Emily. Mi hermana había estado ocupada durante la noche, publicando una extensa exposición sobre cómo le había robado el negocio familiar, completa con fotos cuidadosamente editadas de nuestra infancia, diseñadas para pintarla a ella como la hija devota y a mí como la forastera fría y calculadora. «Qué día tan triste», decía su publicación. «Descubrir que tu propia hermana manipuló a tu anciano padre para que le cediera el trabajo de toda su vida mientras él estaba de duelo por la muerte de mamá. El dinero y el poder realmente cambian a la gente. Por favor, oren por nuestra familia durante este momento difícil. Almohadilla traición familiar, almohadilla hermanas tóxicas, almohadilla oren por nosotros». Le devolví el teléfono a María, mi expresión sin cambios. Haz que el equipo de marketing supervise nuestras redes sociales. Cualquier comentario negativo debe ser capturado y archivado, luego eliminado. Sin respuestas de nuestra parte. Ya lo hice, asintió María. Pero hay más. El esposo de tu hermana, Jeremy, está en la sala de degustación con 2 hombres de traje. Exigen ver nuestros registros financieros. Por supuesto que sí. Jeremy siempre se había creído un magnate de los negocios, a pesar de que su imperio inmobiliario consistía principalmente en desarrollos de condominios fallidos y propiedades embargadas. ¿Están reclamando alguna autoridad legal? Mencionaron algo sobre representar los intereses de los accionistas minoritarios. Sonreí. Emily y Jeremy se habían pasado de la raya. Llama a seguridad.
Haz que escolten a los caballeros afuera. Luego, contacta a nuestros abogados. Querrán saber sobre este intento de acceso no autorizado a los registros de la empresa. Mientras caminaba entre la multitud de empleados, me aseguré de mirar a cada persona a los ojos, asintiendo con la cabeza para tranquilizarlos. Estas personas no eran solo trabajadores, eran familia en todos los sentidos que importaban. Muchos habían estado aquí desde el principio, viéndome transformar su lugar de trabajo en apuros en algo de lo que todos podíamos estar orgullosos. «¿Todo está bien?», anuncié claramente. «De vuelta al trabajo, por favor. Tenemos una cosecha que preparar». En mi oficina, encontré otra sorpresa. Papá estaba sentado en una de las sillas de visita, luciendo como si no hubiera dormido. «Necesitamos hablar, Sara. ¿Sobre la campaña de redes sociales de Emily, o sobre el intento de Jeremy de intimidar a mi personal?». Se estremeció. Traté de detenerla, no me escuchó. «Ella y Jeremy están convencidos de que me engañaste de alguna manera, que el acuerdo de propiedad no es válido». Me senté en mi escritorio, el mismo escritorio donde mamá solía hacer los libros a mano antes de que el cáncer se la llevara. «¿Les contaste sobre el día en que firmaste los papeles? Sobre cómo el banco estaba listo para llevárselo todo». «Lo intenté», suspiró, «pero Emily solo escucha lo que quiere escuchar. Siempre ha sido mimada», terminé por él. «¿Consentida? Protegida de las consecuencias. Me pregunto de quién es la culpa». Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de nuestro enólogo principal, el canal 7 de noticias acaba de llegar a la puerta. Un reportero pregunta sobre la disputa familiar en la histórica bodega. Perfecto. Emily realmente se había superado a sí misma esta vez. «Papá», dije, con voz firme, «tienes que irte ahora. Y en tu camino, no hables con ningún reportero, no publiques nada en línea, no hagas ninguna declaración». «Pero están pidiendo comentarios». El periódico local llamó esta mañana y eso es exactamente lo que quiere Emily. Está creando un espectáculo, tratando de presionarnos para que le demos lo que quiere. Pero esto es lo que va a pasar en su lugar. Saqué otra carpeta, esta de color rojo, y la coloqué sobre el escritorio entre nosotros. Estos son los documentos que muestran exactamente cuánto dinero les hemos dado a Emily y Jeremy a lo largo de los años. Matrícula de escuelas privadas, pagos iniciales para sus casas, rescates para las inversiones fallidas de Jeremy, todo cuidadosamente documentado. Todo saliendo de mi parte de las ganancias. El rostro de papá palideció al mirar los números. No tenía idea de que fuera tanto. Por supuesto que no. Porque cada vez que necesitaban dinero, acudían a ti primero, sabiendo que me presionarías para ayudar a la familia. Y lo hice. Ayudé. Incluso sabiendo que Jeremy se estaba gastando la mayor parte en inversiones arriesgadas. ¿Cómo sabías lo de las apuestas? Me recliné en mi silla. Soy una mujer de negocios, papá. Hago mi debida diligencia. Sé sobre los préstamos que Jeremy sacó contra su casa. Sé sobre la deuda de la tarjeta de crédito. Sé sobre las cuentas en el extranjero que cree que nadie puede rastrear. Un alboroto afuera llamó nuestra atención. A través de la ventana, pude ver a Emily marchando por el estacionamiento, con un equipo de cámaras detrás. Llevaba ropa negra, como si estuviera de luto, con el rostro en una perfecta máscara de tragedia familiar. «Va a destruirlo todo», susurró papá. «No», dije con calma, alcanzando mi teléfono. «Va a aprender que las acciones tienen consecuencias». Presioné un botón en mi escritorio, activando el intercomunicador de la oficina. «María, por favor, implementa el protocolo F». Nos habíamos preparado para algo así, aunque esperaba que no fuera necesario. En cuestión de segundos, el sistema de riego de toda la propiedad se activó, enviando a Emily y al equipo de noticias a correr en busca de refugio. Para cuando se reagruparon, la seguridad había cerrado todas las entradas al edificio. «Sara, por favor», suplicó papá. «Debe haber una manera de resolver esto como familia». «Ya pasamos de eso, papá». Giré el monitor de mi computadora para que pudiera verlo. ¿Te resulta familiar? En la pantalla había un vídeo de hace 15 años, imágenes de seguridad del antiguo sistema de cámaras de la bodega. Mostraba a una joven Emily y a Jeremy entrando a hurtadillas en el almacén de botellas a altas horas de la noche, reemplazando botellas de nuestra reserva premium con vino barato. «Eso fue solo una broma», protestó papá. «Semanal. Una broma que nos costó 3 importantes contratos con restaurantes y casi arruina nuestra reputación. Encontré este vídeo cuando estaba actualizando nuestro sistema de seguridad, pero lo mantuve en privado. Por la familia». Hice clic en otro archivo.
Al igual que mantuve silencio sobre este. El siguiente documento era un extracto bancario que mostraba transferencias no autorizadas de la cuenta de la empresa a la cuenta personal de Jeremy, transferencias realizadas utilizando las credenciales de inicio de sesión de papá. Emily juró que solo lo estaban pidiendo prestado, dijo papá. Lo devolvieron. Solo porque lo descubrí y amenacé con ir a la policía. Cerré la computadora portátil. He pasado años protegiéndolos de las consecuencias de sus acciones. Eso se acaba hoy. Mi teléfono volvió a vibrar. María me informaba que nuestros abogados habían llegado. A través de la ventana, pude ver a Emily dando una entrevista entre lágrimas en el estacionamiento, gesticulando dramáticamente hacia el edificio. ¿Qué vas a hacer?, preguntó papá. Voy a proteger lo que construí, me levanté, alisando mi chaqueta. Emily y Jeremy tienen hasta el final del día para retractarse de sus publicaciones en redes sociales y emitir una disculpa pública. Si no lo hacen, nuestros abogados presentarán demandas por difamación, acoso e intento de espionaje corporativo. También congelaremos todo el apoyo financiero. No más pagos de matrícula, no más rescates. ¿Y los niños? Sus fondos universitarios están seguros en un fideicomiso que no pueden tocar. No voy a castigar a mis sobrinos por las acciones de sus padres. Caminé hacia la puerta, abriéndola. Ahora, por favor, vete, papá. Y recuérdale a Emily que si quiere una pelea pública, tengo muchas más pruebas que no querrá que se hagan públicas. Mientras lo veía alejarse, con los hombros caídos por la derrota, sentí una mezcla de tristeza y resolución. A veces, proteger un legado significaba tomar decisiones difíciles. Mamá me había enseñado eso. Levanté mi teléfono y marqué a nuestra firma de relaciones públicas. Era hora de publicar nuestra propia declaración, una respaldada por hechos, documentación y la verdad. Emily había pasado años tratando de ocultar. La guerra que había comenzado terminaría hoy, de una forma u otra. Y esta vez, no sería la única que enfrentaría las consecuencias. Al atardecer, el circo mediático de Emily se había transformado en algo que no había anticipado. Nuestro equipo de relaciones públicas publicó una declaración simple pero devastadora, acompañada de años de registros financieros que mostraban exactamente cuánto apoyo habían recibido ella y Jeremy de la empresa. Los medios locales, ansiosos por una historia más jugosa, rápidamente cambiaron su narrativa de hermana despiadada roba el negocio familiar a pareja con derechos intenta una adquisición hostil después de años de apoyo financiero. Observé desde mi oficina cómo la última camioneta de noticias se alejaba. María apareció en la puerta, con la tableta en la mano. Las publicaciones de Emily están desapareciendo. Todas ellas. ¿Cómo están las redes sociales? La marea cambió hace aproximadamente una hora. La gente está compartiendo historias sobre trabajar contigo, sobre cómo salvaste sus trabajos cuando tomaste el control. La comunidad local se está uniendo a nosotros. Sonrió. La señora Rodríguez, de la línea de envasado, publicó un vídeo sobre cómo pagaste la cirugía de emergencia de su hija el año pasado. Recordé ese día claramente. Gloria Rodríguez había trabajado para nosotros durante 8 años, sin faltar ni un solo día. Cuando su hija necesitó una cirugía cardíaca inesperada, no dudé en ayudar. No se trataba de negocios, se trataba de hacer lo correcto. ¿Alguna noticia de Emily o Jeremy? La expresión de María se tensó. El abogado de Jeremy llamó. ¿Quieren negociar? Por supuesto que sí. La evidencia que publicamos no solo era vergonzosa, era perjudicial. Es posible que a los clientes inmobiliarios de Jeremy no les guste saber cómo había malversado fondos o cuántas veces había sido rescatado silenciosamente de inversiones fallidas. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de papá. Están en la casa. Por favor, ven. Necesitamos arreglar esto. Consideré ignorarlo, pero algo en la simplicidad del mensaje me hizo detenerme. Retén mis llamadas, le dije a María. Regresaré en una hora. El viaje a la casa de mi infancia se sintió diferente esta vez. La ira se había desvanecido, reemplazada por una calma certeza. Cuando entré en el camino de entrada, noté que el costoso SUV de Jeremy no estaba. Solo quedaban la vieja camioneta de papá y el coche de Emily. Emily abrió la puerta antes de que pudiera tocar. Su rímel estaba corrido de nuevo, pero esta vez había verdadero miedo en sus ojos. Jeremy se ha ido, dijo en voz baja. La seguí hasta la cocina. Papá estaba sentado a la mesa, luciendo más viejo de lo que lo había visto nunca. Una computadora portátil abierta mostraba el último correo electrónico de Jeremy, un mensaje frío y legal sobre la búsqueda de caminos separados y la reevaluación de prioridades. Vació nuestras cuentas, susurró Emily. Todas ellas. Incluso el fondo de Navidad de los niños.
Me senté, dejando que la información se asentara. Una parte de mí quería decir, te lo dije, recordarle todas las veces que le había advertido sobre los planes de Jeremy, pero la mirada derrotada en su rostro me detuvo. Esta mañana, tragó saliva, después de que tus abogados enviaran ese paquete, el de todas las pruebas, dijo que tenía que proteger sus intereses antes de que todo saliera a la luz. Papá le alcanzó la mano. Lo resolveremos, cariño. Tal vez si vendemos mis acciones. No puedes vender lo que no puedes acceder, interrumpí. E incluso si pudieras, no cubriría lo que Jeremy se ha llevado. Emily levantó la vista bruscamente. ¿Qué quieres decir? Saqué mi teléfono, abriendo una carpeta segura. Jeremy ha estado planeando esto durante meses. Esos viajes de negocios, a Miami, estaba estableciendo cuentas. Los nuevos clientes, con los que afirmaba reunirse, empresas fantasma. Todo conduciendo a una cuenta en el extranjero en las Caimán. ¿Cómo sabes todo esto?, preguntó papá. Porque, a diferencia de ustedes dos, yo nunca he confiado en él. He tenido gente vigilando sus movimientos, rastreando sus transacciones. Sabía que llegaría este día. Simplemente no esperaba que usara a mi propia hermana como su cómplice involuntaria. El rostro de Emily se derrumbó. Pensé que me amaba. Amaba lo que tú representabas, dije suavemente. Acceso a un negocio familiar exitoso, padres dispuestos a rescatarlo de cada mala decisión, una esposa tan ansiosa por creer en el que se volvió contra su propia hermana. La cocina quedó en silencio, excepto por los sollozos silenciosos de Emily. A través de la ventana, pude ver la vieja casa del árbol que papá nos había construido cuando éramos niños. Emily se había caído mientras subía un día y yo la llevé a la casa, con mis propias rodillas raspadas y sangrando por el rescate. Lo he perdido todo, susurró Emily. La casa, la escuela de los niños. ¿Qué voy a hacer? Pensé en mamá, y luego en lo que ella haría en una situación así. Siempre había creído en las segundas oportunidades, en el poder de la redención. Pero también creía en ganarse esas oportunidades. La educación de los niños está asegurada, dije finalmente. Transferí los pagos de su matrícula a un fideicomiso protegido hace 6 meses, cuando noté por primera vez las actividades sospechosas de Jeremy. No tendrán que cambiar de escuela. Los ojos de Emily se abrieron de golpe. ¿Hiciste eso? También congelé varias cuentas a las que Jeremy intentó acceder esta mañana. Alrededor de $300,000, más o menos. Técnicamente, es evidencia de intento de fraude, pero... ¿Pero qué? Papá se inclinó hacia adelante. Pero si Jeremy firma una confesión y acepta mantenerse alejado del negocio y de la familia, ese dinero podría ayudar a Emily a empezar de nuevo. Una casa modesta, tal vez, algo que realmente pueda pagar con un salario normal. ¿Salario normal? La voz de Emily tembló. La sala de degustación necesita un nuevo asistente de gerente. María ha estado pidiendo promover a alguien desde dentro, pero, miré a mi hermana a los ojos, el trabajo requiere presentarse a tiempo, aprender sobre los vinos, trabajar de verdad. Sin redes sociales durante el horario comercial. Sin trato especial. Empezarías con un salario inicial, como todos los demás. Emily guardó silencio por un largo momento. ¿Realmente, me darías un trabajo? ¿Después de todo? No, la corregí. Te estoy dando una oportunidad. Si la conviertes en algo significativo, depende de ti. Papá se aclaró la garganta. ¿Y qué hay de mis acciones? Esas se mantendrán en fideicomiso para los niños. Cuando sean mayores, si están interesados en el negocio, pueden ganarse su lugar de la manera correcta. Me levanté, alisando mi falda. Tienes 24 horas para decidir, Emily. Si quieres el trabajo, preséntate en la bodega a las 7 de la mañana en punto. María te mostrará cómo funcionan las cosas. Si no, me encogí de hombros, escuché que Jeremy tiene una hermosa vista de la playa desde su nuevo condominio en Miami. Cuando me di la vuelta para irme, la voz de Emily me detuvo. Sara, lo siento. Por todo. Miré a mi hermana pequeña, realmente la miré. Detrás de la ropa de diseñador y la imagen cuidadosamente creada, vi algo que no había visto en años, la verdadera Emily, la que solía trepar a los árboles conmigo, la que lloró cuando me fui a la universidad, la que una vez tuvo sus propios sueños antes de que Jeremy la convenciera de que ser su esposa era suficiente. Lo sé, dije en voz baja. Pero esta vez, demuéstramelo con acciones, no con palabras. Al salir hacia mi coche, me sentí más ligera de alguna manera. El sol poniente pintaba el viñedo en tonos dorados, recordándome todas esas tardes que mamá y yo habíamos pasado caminando juntas por las hileras, hablando sobre el futuro.
Algún día entenderás, me había dicho una vez, que la verdadera fuerza no se trata de ser la persona más poderosa en la sala. Se trata de saber cuándo usar ese poder y cuándo ofrecer gracia en su lugar. Mientras conducía de regreso a la bodega, mi teléfono vibró con un mensaje de María. Emily acaba de llamar. Preguntó sobre la vestimenta adecuada para el trabajo de mañana. Sonreí, recordando las palabras de mamá. A veces, las batallas más difíciles terminan no con un golpe de gracia, sino con una oportunidad de redención. Ahora dependía de Emily aprovechar esa oportunidad y hacer algo con ella. 6 meses después, estaba en la bodega de Anderson Family Wines, rodeada de barriles de roble y el rico aroma del vino añejo. La cosecha había sido excepcional este año, posiblemente la mejor hasta ahora. Pero no era por eso que estaba sonriendo. Y aquí, escuché la voz de Emily resonar desde las escaleras, es donde envejecemos nuestros vinos reserva. Cada barrica es de roble francés, cuidadosamente seleccionada para complementar las características específicas de nuestras uvas. Apareció a la vuelta de la esquina, guiando a un grupo de turistas. Llevaba el polo de la empresa ahora, su ropa de diseñador relegada al armario en su nueva y modesta casa de alquiler. Su cabello estaba recogido de forma práctica y llevaba una tableta con notas detalladas sobre el vino, meticulosamente investigadas y completamente suyas. La transformación no había sido fácil. La primera semana, había llegado tarde 2 veces y casi renunció cuando un cliente la reprendió por un problema con el club de vinos. Pero algo había cambiado en Emily desde la traición de Jeremy. Tal vez fue la humildad de empezar de nuevo, o tal vez fue finalmente ver el negocio con ojos claros. Sara, se sobresaltó al verme. Quiero decir, señorita Anderson. No me di cuenta de que estaba aquí. Continúa, le indiqué. Lo estás haciendo bien. Observé cómo guiaba expertamente al grupo a través de una degustación de barrica, explicando el proceso de envejecimiento con genuino entusiasmo. Cuando los turistas se fueron, prácticamente peleando por quién podía comprar más vino, la sonrisa de Emily era real, no la practicada que solía usar para las fotos de Instagram. Se unieron al club de vinos, dijo con orgullo. Todos ellos. Lo vi. Buen trabajo. Hizo una pausa, agarrando su tableta. Los niños preguntaron por ti ayer. Extrañan a su tía Sara. Había sido mi elección mantener cierta distancia estos últimos meses, dejando que Emily se mantuviera por sí sola. Los niños todavía recibían sus regalos de cumpleaños de mi parte, sus fondos universitarios seguían creciendo, pero me había alejado de las cenas familiares regulares y las visitas de fin de semana. Tráelos a la casa el domingo, dije después de un momento. Almorzaremos junto a la piscina. Sus ojos se iluminaron, luego se pusieron serios. He estado queriendo decirte, he estado tomando clases de negocios en línea por la noche. De verdad, no cómo. Se interrumpió, pero sabía que estaba pensando en su título inconcluso. María me ha estado ayudando a entender los informes financieros. Lo sé. Ella me mantiene al día sobre tu progreso. Emily miró sus zapatos sensatos, muy lejos de sus antiguos tacones de diseñador. Jeremy llamó la semana pasada. Está en problemas en Miami. Quería saber si yo podía. Respiró hondo. Le dije que no. Le dije que no me contactara más, excepto por los abogados del divorcio. Bien, dije simplemente. La cuestión es, continuó, que finalmente entiendo lo que estabas tratando de decirme todos estos años. Sobre trabajar por algo, sobre ganarse un lugar. Hizo un gesto hacia la fila de barriles. Este lugar no se trata solo de hacer vino. Se trata del legado, el legado de mamá. Sentí una familiar opresión en la garganta al mencionar a mamá. Ella estaría orgullosa de ti, ¿sabes? No de lo que pasó antes, sino de lo que estás haciendo ahora. Estaría más orgullosa de ti, dijo Emily en voz baja. Salvaste este lugar. Me diste una segunda oportunidad cuando no la merecía. Te estás ganando esa oportunidad, le recordé. Todos los días. Más tarde esa noche, estaba sentada en mi oficina, revisando los últimos informes de producción. Papá había pasado antes, dejando un viejo álbum de fotos que encontró mientras limpiaba el ático. Dentro había fotos de mamá enseñándome sobre el vino, sobre los negocios, sobre la vida. En una foto, una joven Emily estaba sentada sobre mis hombros, ambas riendo entre las vides. Mi teléfono vibró con un mensaje de María. Emily se quedó hasta tarde para ayudar al turno de la noche cuando Tom llamó para decir que estaba enfermo. Realmente lo está entendiendo. Sonreí, pensando en esas viejas fotos. Mamá siempre había dicho que el verdadero éxito no se trataba de lo que poseías, sino de lo que construías. No solo edificios y negocios, sino relaciones, confianza y carácter.
Abriendo el cajón de mi escritorio, saqué esa carpeta azul, la que contenía los papeles de propiedad que habían iniciado toda esta saga. Debajo de ellos había un nuevo documento, uno que había estado considerando durante semanas. Un plan para la sucesión a largo plazo, con disposiciones para la obtención gradual de acciones basadas en años de servicio, dedicación y capacidad probada. El nombre de Emily estaba en él, junto con espacio para futuras incorporaciones, quizás sus hijos, si mostraban el mismo compromiso que ella estaba empezando a mostrar. No un regalo, sino una posibilidad. Una oportunidad de ganar algo real. Firmé los papeles y los guardé bajo llave. Habría tiempo para discutirlo más tarde, después de que Emily se hubiera probado a sí misma de verdad. Por ahora, era suficiente saber que Anderson Family Wines continuaría, más fuerte por haber superado esta tormenta. Afuera de mi ventana, la puesta de sol pintaba el viñedo en los familiares tonos dorados, recordándome todas esas tardes que mamá y yo habíamos pasado caminando juntas por las hileras, hablando sobre el futuro. Alcancé mis llaves, lista para ir a casa. Mañana traería nuevos desafíos y nuevas oportunidades de crecimiento. Pero por primera vez en años, estaba segura de que nuestra familia, asustada pero sanando, cambiada pero más fuerte, los enfrentaría juntos.